Así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia, Señor, primeramente para pedirte que tú bendigas esta reunión, que tú, Señor, por el poder de tu Espíritu nos dirijas a hacer las cosas que tenemos que hacer, a decir lo que tenemos que decir, que nos ayudes a crecer en las áreas de nuestra vida espiritual que tenemos que crecer, movidos y dirigidos por la palabra que vamos a estar estudiando hoy. Así es que, Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia. Hoy lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén. Estamos en el capítulo 14 de Isaías, capítulo 14 de Isaías. Un capítulo muy interesante, un capítulo que nos habla de cosas que van a pasar aquí en la tierra, pero también cosas que van a pasar en el cielo, cosas que se van a cumplir en algún momento aquí en la tierra, porque el Señor así nos lo ha dicho que se va a cumplir, pero cosas que se van a cumplir mucho después de que nosotros ya ni siquiera estemos aquí. Así es que es muy interesante, pero también es necesario prestar mucha atención a lo que se nos está diciendo para no confundir una cosa con la otra, porque a veces eso es lo que puede suceder, ¿verdad? En mi Biblia de estudio, en el principio del capítulo 14 de Isaías, tiene un encabezado que dice: escarnio contra el rey de Babilonia. Escarnio, ¿qué es un escarnio? ¿Mande? Como una lección, como un regaño, como una reprensión, etcétera, ¿verdad? Esta es una reprensión que a través del profeta Isaías Dios va a dar al rey de Babilonia. Pero vamos a ver que no nada más es para el rey de Babilonia que estaba reinando cuando sucedió lo que vamos a ver que sucedió, sino para un rey de Babilonia que no es rey de una ciudad como tal, como lo era Babilonia, pero es rey de una corriente de pensar, de una manera de pensar que se ha estado llevando a cabo casi desde el principio del mundo y que se va a llevar a cabo hasta el final, cuando el Señor finalmente acabe con todo eso. Pero en fin, me estoy adelantando mucho y ahorita están pensando: ¿de qué está hablando el pastor ahí? ¿Qué pasó ahí? Espérense. Que entonces escarnio contra el rey de Babilonia. Ahora, para entender lo que vamos a ver en el capítulo 14, tenemos que de alguna manera dar unos cuantos pasitos atrás en el capítulo 13 para obtener el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y en el capítulo 13 vimos acerca de la desolación y la oscuridad que iba a caer sobre Babilonia, el imperio de Babilonia, del cual el rey Nabucodonosor, nos acordamos de eso, ¿verdad? Como Babilonia era el enemigo más grande de Judá, podemos anticipar que cualquier juicio que el Señor dictaminara en contra de Babilonia, Judá lo vería como una expresión de misericordia para ellos y para el resto de Israel. En los salmos, los salmistas siempre le están pidiendo a Dios que acabe con sus enemigos, ¿verdad? Nosotros también reconocemos nuestros enemigos, los enemigos terrenales, que aunque no quisiéramos tenerlos, los tenemos como cristianos, es natural que los tengamos, y nuestros enemigos espirituales. Y siempre le estamos pidiendo a Dios no solamente que nos cuide de ellos, sino que también los derrote, los quite, los acabe con ellos, ¿verdad? Entonces cualquier juicio que el Señor dictaminara sobre Babilonia, Judá y los israelitas podían considerarlo como una expresión de misericordia hacia ellos. Así que Isaías continúa con ese pronunciamiento que vimos en la semana pasada en el capítulo 13 de Isaías, hablando del juicio o de un juicio contra Babilonia. Algo que debemos recordar, muy importante esto, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, es que el Antiguo Testamento no es solo un recuento histórico del pueblo de Israel, de lo que sucedió al pueblo de Israel, que lo es, pero no es solamente eso. ¿Sí? Es también para mostrarnos el carácter de Dios a través de las formas en las que Él lidió con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y podemos ver y vamos a ver que muchas de las formas que lidió con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento han sido también adaptadas a los creyentes del Nuevo Testamento. Y por eso debemos de dar gracias. Si ya tienen ahí el capítulo 14 de Isaías, me gustaría que juntos leyéramos los primeros 4 versículos, ahorita que aparezcan en mi pantalla, los primeros 4 versículos para que sepamos para dónde vamos. Entonces, en Isaías
14, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente: ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob, todavía Israel será su elegido, y lo hará reposar en su tierra, y en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Habrá pueblos que tomarán a los israelitas y los devolverán a su lugar. Y en la tierra del Señor les servirán como esclavos y esclavas. Los israelitas dominarán a quienes antes los dominaron y serán los amos de quienes los oprimieron. Y cuando el Señor te haga descansar de tus trabajos y temores y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia: vaya fin que tuvo el tirano, vaya fin que tuvo su arrogancia. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en nuestro estudio, en nuestro primer estudio de este capítulo. Sí, porque en este capítulo vamos a ver dos cosas. Vamos a ver una sola profecía, pero una que se cumple o se va a cumplir en el rey de Babilonia del tiempo del que se está hablando, pero también esa misma profecía se va a cumplir en un rey de Babilonia futuro. Así es que vamos a comenzar. De nuevo, versículo 1. Ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob, todavía Israel será su elegido, y lo hará reposar en su tierra, y en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Noten, ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob. El mensaje aquí es que Dios había escogido a Israel, que antes se había llamado Jacob, ¿se acuerdan? Cuando nació le pusieron el nombre de Jacob, ¿verdad? Que quiere decir tramposo, agarratalones, etcétera, etcétera. Pero Dios le cambió el nombre a Israel, que quiere decir hombre gobernado por Dios o príncipe de Dios. Entonces, de nuevo, ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob. Todavía Israel será su elegido y lo hará reposar en su tierra, y en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. De nuevo, el mensaje aquí es que Dios había escogido a Israel para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, como lo hemos estado estudiando en el libro de Romanos. Amén. Entonces, Él había escogido a Israel, el pueblo de Israel, para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, para darse a conocer a los habitantes de la tierra. Y el hecho de que Judá e Israel también le había fallado no lo hace cambiar de opinión en cuanto a su elección de ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es lo que está diciendo aquí. Ciertamente, con toda seguridad, el Señor va a tener piedad de Jacob. El Señor va a tener piedad de Israel. Aunque hayan hecho lo que hayan hecho, se hayan portado como se hayan comportado, aunque lo hayan negado, por así decirlo, y hayan seguido otros dioses, de todas maneras, Israel será siendo su elegido para llevar a cabo la misión que Dios tenía para que ellos llevaran a cabo. Y lo hará reposar en su tierra, en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Entonces, a pesar de las fallas de Israel, a pesar de las fallas de Judá, de todas maneras, el Señor los había escogido, el Señor los había elegido, y su opinión acerca de haberlos escogido no ha cambiado. No cambia. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 14 y en el versículo 2, Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 2, noten lo que Dios les dice a los israelitas por medio de Moisés. Tú eres un pueblo y perteneces ¿a quién? Al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Entonces el Señor lo escogió para ser un pueblo de Él. ¿Sí? Como vimos en Romanos, Dios no los escogió para que finalmente estuvieran por encima del resto de las etnias o países o razas. Los escogió para que a través de ellos un día viniera el Mesías que Dios les había prometido desde el libro de Génesis, cuando le habló a Adán y Eva acerca de aquel que la simiente de la mujer que iba a venir e iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan? Entonces, para eso los escogió. ¿Sí? Y esta manera de pensar, esta manera de ver las cosas de Dios, de que a pesar de que ellos habían hecho lo que hicieron y le habían fallado como le habían fallado, de todas maneras, Él no cambiaba de opinión en cuanto a la elección de ellos. Estos son buenas nuevas para nosotros también. Estos son buenas nuevas para nosotros también, porque nosotros también hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús. Amén. Nosotros también hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6, noten lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, noten, en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo,
para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces noten, nos escogió en Cristo Jesús. Y mientras estemos en Cristo Jesús, el Señor no se arrepiente de habernos escogido. Nosotros podemos hacer a un lado esa elección si nosotros elegimos hacerlo. El cristiano no está forzado a apegarse a las cosas que Dios le ha dicho o le dice a través de las Escrituras que debe hacer. ¿Sí? El cristiano tiene lo que llamamos ¿qué? Libre albedrío. No somos robots, no estamos programados para hacer toda o cual cosa y el Señor no nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero mientras estemos en Cristo, vamos a fallar, no somos perfectos, vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a cometer errores, quizás caigamos en pecado, pero mientras estamos en Cristo, el Señor no cambia su opinión acerca de habernos elegido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no nos está viendo a nosotros tal y como somos, nos está viendo en Cristo Jesús, nos está viendo en Él. ¿Sí? Nos está viendo en Él. Entonces, aunque como ellos nosotros a veces fallamos, porque somos humanos, porque estamos en Cristo, Él no cambia su opinión en cuanto a nosotros y nuestra elección tampoco, así como no cambió su opinión en cuanto a la elección de Israel o de Jacob. En 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13, 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, aquí hay una situación en la traducción al español. En la traducción al español dice si somos infieles. Y cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de alguien, pues sabemos, ¿verdad? En el matrimonio, alguien que es infiel va con otra mujer, con otro hombre, lo que sea, ¿verdad? Pero la traducción al inglés no es si somos infieles. La traducción al inglés es si a nosotros nos falta la fe. Si a nosotros nos falta la fe, Él sigue siendo fiel. Porque a veces nuestra fe tambalea, titubea. Especialmente cuando estamos pasando por problemas difíciles, especialmente cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos por qué. Y tenemos tiempo pasando por ellas y no les vemos el fin. Nuestra fe como que sí queremos agarrarnos del Señor, pero a veces así como que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no tiene nada de malo preguntarle al Señor por qué. Lo que sí tiene de malo es cuestionar al Señor en cuanto a su motivación para hacer lo que está haciendo. Porque lo que el Señor hace, ¿sí? Aunque a nosotros a veces no nos parezca, Él tiene una buena intención en hacerlo. Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, si creemos eso, no vamos a cuestionar la motivación de Dios, aunque sí podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Entonces, tenemos que recordar eso, que aun cuando a nosotros nos faltara la fe, aun cuando nosotros titubeáramos en nuestra fe, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso. ¿Sí? Él es el que nos llamó, Él es el que va a completar la buena obra en nosotros, Él es el que lo prometió y el que lo prometió es ¿qué? Fiel. Y no solo eso, sino que aun cuando los iba a echar de la tierra prometida, ¿sí? Porque todavía no ha sucedido todo lo que hemos leído que va a suceder, pero aunque los iba a echar de la tierra prometida y se los iban a llevar cautivos a Babilonia, aún así nos está diciendo que llegaría el día en el que iban a reposar de nuevo en ella. Le iban a reposar de nuevo en ella. Entonces les está diciendo, ¿sabes qué, Jacob? ¿Sabes qué, Israel? Tú sigues siendo mi elegido. Y yo te voy a traer de nuevo a la tierra, que sucedió después de 70 años de exilio, ¿sí? Que tarde o temprano vamos a llegar por ahí, en unos 70 años más. Pero los devolvió a la tierra a pesar de todo lo que habían hecho, ¿sí? Entonces, no solamente les era fiel hacia ellos, sino que aun cuando los iba a echar de la tierra, les está diciendo que Él iba a hacerlos de nuevo reposar en ella un día.
Si el profeta Zacarías nos dice en Zacarías capítulo 10 y el versículo 6, Zacarías 10 y el versículo 6, yo fortaleceré a la casa de Judá y protegeré la casa de José. Yo los haré volver porque me he compadecido de ellos. Todo será como si jamás los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Les responderé, lo que quiere decir que el Señor sabía que tarde o temprano ellos iban a clamar al Señor. Daniel va a clamar al Señor, le va a recordar que los 70 años ya se cumplieron y el Señor va a escuchar la oración de Daniel y los va a sacar y va a hacer que el rey Ciro de Persia dictamine que los judíos ahora podían volver a Jerusalén y reconstruir el templo porque el Señor les dio una visión a él de que esto es lo que debe hacer y él obedeció al Señor. Entonces, los escogió. Y a pesar de que le fallaron, de que no hicieron las cosas como Él les había mandado que hicieran, de todas maneras no los desescogió, por así decirlo, y les promete que va a volverlos a la tierra para que puedan reposar de nuevo en ella. ¿Sí? En Zacarías capítulo 14 y el versículo 11, Zacarías capítulo 14 y el versículo 11. Noten lo que dice, sí, no es una condición, sí, no, está diciendo sí. Afirmando, Jerusalén volverá a ser habitada y sus habitantes vivirán como tranquilos y nunca más sufrirá de ninguna maldición. Ahora, aquí podemos ver entre líneas, ¿sí? Y podemos ver que parte de ello se cumplió después de que volvieron de Babilonia a reconstruir el templo y a tomar la tierra otra vez. Pero déjenme preguntarles una cosa. Están siendo perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja ver que va a venir un día en el que eso se va a llevar a cabo completamente. Entonces, ese día todavía se está esperando. Y eso lo debemos tener en mente por lo demás que vamos a ver en este capítulo. Ahora, de nuevo, esta manera de ser de Dios son buenas nuevas para nosotros. Porque aun cuando tropezamos, aun cuando caemos, sí, podemos ser perdonados y restaurados por Él. Podemos ser perdonados y restaurados por Él. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que porque tenemos este don de la gracia de Dios, porque nos muestra su misericordia, esto nos debe de decir que tenemos permiso para ir a pecar, al cabo que pedimos perdón y luego se nos perdona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestro Dios es fiel. Y si cayéramos, si le falláramos, Él es tan lleno de gracia y de misericordia que podemos ser perdonados y restaurados por Él. Pero tenemos que volvernos a Él. En el Salmo 103, los versículos 1 al 3, noten lo que el salmista escribe. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Noten el versículo 3. El Señor perdona ¿qué? Todas tus maldades y sana ¿qué? Todas tus dolencias. Lo que quiere decir es que no hay nada que pudiéramos hacer que el Señor no esté dispuesto a perdonar si vamos a Él a pedir perdón. No hay dolencia física o espiritual que el Señor no pueda quitar si vamos a Él con un corazón contrito y humillado. El perdón es ofrecido a todos. Las dolencias, algunos nos las quita, a otros no. A unos nos las quita más rápido que a otros. Pero de todas maneras, Él tiene el poder para salvarlas. De nuevo en los Salmos, en el Salmo 130, los versículos 3 y 4. Noten lo que dice. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos que perdón para que seas reverenciado. De otras maneras, porque sabemos que en ti podemos encontrar perdón. Te mostramos reverencia, te mostramos respeto.
Te mostramos hasta temor, el hecho de que puedas perdonar a alguien como yo, el hecho de que puedas perdonar hasta lo que yo hice, el hecho de que me hayas podido perdonar aun cuando caí en donde nunca pensé que iba a caer, en lo más profundo del pecado. De todas maneras me perdonaste, eso me hace tener reverencia hacia ti, me hace tener temor hacia ti, un temor santo, un temor sagrado, un temor que se mueve. Es movido por la gratitud a lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces, y en Primera de Juan, un versículo que todos conocemos mucho, en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿sí? Si seguimos viviendo en el pecado y no lo confesamos, ¿sí? Entonces no vamos a ser perdonados. Y entonces no vamos a ser limpiados de toda maldad, tenemos que confesarlo. Sin embargo, no debemos de ver esta misericordia de parte de Dios como una excusa para pecar y seguir pecando. Al cabo que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Así es que aunque ya me tropecé con esta piedra, me puedo volver a tropezar con esa misma piedra y no hay ningún problema, porque si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. No debemos ver esta misericordia de parte de Dios como una excusa para pecar o para seguir pecando o vivir en el pecado. La razón por la que Dios nos muestra su misericordia y su bondad es porque por medio de ella quiere llevarnos al verdadero arrepentimiento. No nos está perdonando simplemente porque, ok, te voy a perdonar otra vez, ok, volviste a caer, no le hace, no te preocupes, confiesa tu pecado. No, está mostrándonos su misericordia, está mostrándonos su bondad, porque es el medio que está usando para llevarnos al verdadero arrepentimiento. Hay una diferencia entre el arrepentimiento de que, me torcieron, qué gacho, me arrepiento de haberlo hecho, no por lo que hice, sino porque me sorprendieron en lo que hice. Me arrepiento de este pecado y con la ayuda de Dios nunca voy a volver a caer en él. Señor, líbrame de volver a caer en él. Para eso es para lo que Dios nos muestra su misericordia, para eso es para lo que Dios nos muestra su bondad. No nos la muestra para que nos aprovechemos de ella, de tal manera que estamos peque y peque y peque cometiendo el mismo pecado. Si somos mentirosos, seguimos miente y miente y miente. Si somos ladrones, seguimos robe y robe y robe. Si somos blasfemos, seguimos blasfemando. Al cabo que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. No, vamos, pedimos perdón y decimos, Señor, ayúdame a nunca más volver a cometer ese pecado. Se los he dicho antes, pero a veces he soñado con mi vida pasada y me despierto asustado. Pero ya cuando despierto y agarro la onda, me siento bien, bien gozoso de que era solo un sueño, de que no había vuelto a caer en esa vida, de que el Señor ya me ha liberado de esa vida y no tengo por qué volver a ella. Si vuelvo a ella es porque soy como el perro que vuelve a su vómito. ¿Sí? Y a menudo sucede esto, que decimos, ya no voy a volver a caer en eso, ya no voy a volver a hacer eso. Y ahí vamos, sí, porque no nos hemos dado cuenta de lo grande que es la misericordia y la gracia de Dios, de cómo el que nos hubiera perdonado una vez más es simplemente una muestra de que quiere llevarnos al verdadero arrepentimiento. En Romanos capítulo 2 y el versículo 4, Romanos capítulo 2 y el versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad, ¿qué busca? Llevarte al arrepentimiento. No darte la excusa para volver a pecar, no darte una excusa para seguir en tu mal camino, sino que quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es una reversión. ¿Ven la palabra que está ahí escondida en reversión? Reversa. Es una reversión de la vida de pecado. Es dejar el pecado por el que se está arrepintiendo. No solamente me arrepiento del pecado, de este pecado, otra vez, sino me arrepiento de tal forma que ya no voy a volver a él.
Y voy a hacer todo lo que humanamente pueda hacer y voy a pedirle a Dios que me dé la fortaleza para no volver a caer en ese pecado. Y cuando sienta la tentación, cuando sienta el llamado de ese pecado, voy a llamar a alguien que pueda orar conmigo, que pueda fortalecerme, que pueda aconsejarme, que pueda darme un jalón de orejas, que pueda arrebatarme de las garras de ese pecado para no volver a caer en él. Si he sido alcohólico, le hablo a un hermano que le digo, ¿sabes qué? Traigo unas ganas de tomar ahorita que no te imaginas, por favor, ora por mí, o mejor ven por mí y ora conmigo, porque si no viene alguien ahorita y ora conmigo, no sé de qué voy a ser capaz. Y esas son las medidas que se tienen que tomar cuando en realidad nos arrepentimos del pecado y no queremos volver a... Tomamos todas las medidas necesarias, buscamos consejo, buscamos gente que nos llame a cuentas, le decimos a gente que conocemos, que confiamos, si alguna vez me ves haciendo esto, si alguna vez me ves en este lugar, pregúntame, dime, trata de hablar conmigo y de convencerme de que no es un lugar en el que debes estar. Entonces, eso es lo que la bondad de Dios hace, eso es lo que la benignidad de Dios busca hacer, la tolerancia y la paciencia. No es que Dios diga, ay, es cualquier pecadillo, así es que no se preocupen, simplemente confiesen sus pecados y voy a ser fiel y justo para perdonarles todos sus pecados y limpiarlos. No, la razón por la que está haciendo eso es porque a través de ello quiere llevarnos al verdadero arrepentimiento. Y cuando finalmente llega el verdadero arrepentimiento a nuestro corazón, créanme, no volvemos a esos pecados. No volvemos hacemos hasta lo imposible por evitarlos. Porque cualquiera hace lo posible, ¿no? Hay mucha gente que dice, voy a hacer todo lo posible. Pues digo, todo el mundo hace todo lo posible, ¿verdad? Se trata de buscar hacer lo imposible. Y el único que nos puede ayudar a hacer lo imposible, ¿quién es? Dios. Y luego noten que dice la segunda parte del versículo, en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Así como cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Y con ellos salió una multitud de personas que no eran judíos. En Éxodo 12:38, no lo van a poner en la pantalla, pero en Éxodo 12:38 los menciona como toda clase de gente en la Reina Valera contemporánea. Y en la Reina Valera 60 los menciona como una multitud mezclada de gente que era egipcia y gente de otras culturas, que cuando los israelitas salieron de Egipto, todos ellos también salieron con ellos. Y desafortunadamente fue esa multitud, fue esos no judíos que finalmente en algún momento dado los incitaron a que hicieran algunas de las cosas que hicieron. Por eso cuando el Señor dice, sal de en medio de ellos, ¿saben qué debemos hacer? Salir de en medio de ellos. No nos lo está diciendo porque no quiere que tengamos amigos. Nos lo está diciendo porque no quiere que vayamos a ser influenciados por esos amigos, a hacer lo que Él ya nos ayudó, aquello de lo que Él ya nos ha ayudado a salir. Por eso queremos que nuestros hijos tengan amigos cristianos. Por eso queremos nosotros tener amigos cristianos. Por eso queremos tener comunión con los santos. Por eso queremos tener compañerismo con los que creen y aman a Jesús. Porque nos exhortamos los unos a los otros, como dice el escritor a los Hebreos, a las buenas obras y al amor. Nos estamos incitando a hacer buenas obras. ¿Sí? El pastor, cuando está diciendo que se necesita esto o aquello en la iglesia, está siendo usado por Dios para incitar a la congregación a que se ponga a trabajar de alguna manera, a que use sus talentos, su tiempo, su tesoro para la expansión del reino. ¿Sí? Por eso nos reunimos, por eso estamos aquí, porque queremos estar más cerca de Dios y todos juntos más cerca los unos de los otros. Queremos tener comunión con Él y unos con otros también. Queremos aprender a amarlo a Él como Él nos ha amado a nosotros. Y queremos aprender a amarnos los unos a los otros como Él nos dice que debemos amarnos para que el mundo sepa que Él fue enviado por el Padre. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí de que en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros de nuevo, está hablando aquí como cuando salieron de Egipto y con ellos salió esa multitud de la que les estaba hablando. Y así finalmente con Israel, después del cautiverio, iban a venir muchos gentiles que serían después de estar con ellos, después de convivir con ellos, iban a ser sus siervos y sus siervas. Y de hecho, fíjense nada más una cosa muy curiosa,
que cuando Sirio los devuelve a Jerusalén para que construyan el templo, Él les pide a todos los que viven a su alrededor que les den ofrendas. Que les den ofrendas para la construcción del templo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto que les dijo el Señor? Vayan con su vecino cada uno de ustedes y pídanles tela, oro, joyas. Y salieron cargados los israelitas. Salieron cargados los israelitas de Egipto, volvieron a salir cargados de Babilonia y pudieron hacer lo que el Señor les dijo que hicieran. Pero aquí acerca de los extranjeros que se reunirán, de igual manera, finalmente junto con Israel vamos a llegar muchísimos gentiles que hemos sido alcanzados y que seguirán siendo alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Sí, entonces todos vamos a ser una sola nación, vamos a ser un solo pueblo, vamos a ser una sola familia. Sí, de los dos, dice Pablo en Efesios, hizo uno solo. Y así como ellos volvieron, estos gentiles volvieron con ellos a la tierra, así también los gentiles que son alcanzados por el Evangelio, estaremos con ellos en el cielo, todos juntos adorando al Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16, ya lo vimos en nuestro estudio de Romanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Sí? Entonces, vemos lo mismo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, así como lidió con su pueblo en el Antiguo Testamento, está lidiando también con su iglesia en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento se reveló de una manera a través de Israel. En el Nuevo Testamento se reveló a través de Jesucristo. Pero es el mismo propósito. En Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 13, noten, por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban como sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo como sin Dios y sin esperanza. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta de que así vivíamos antes de venir a Cristo? Sin Dios y sin esperanza. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Sí, entonces ahora somos parte del pueblo de Dios. Sí, ahora hemos sido adoptados. Y cuando estemos en el cielo no va a haber como en el templo de Jerusalén un lugar para las mujeres, otro lugar para los hombres, otro lugar para los judíos, otro lugar para los gentiles, y los gentiles no se pueden acercar aquí, ni las mujeres. Allá vamos a estar todos juntos, de toda lengua, tribu y nación, alabando a nuestro Señor. Sí, eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Pedro nos dice lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10. 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Me entiendes? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Desde entonces el Señor no era que estaba a favor de los judíos nada más y en contra de los gentiles. La salvación que Dios estaba ofreciendo era para todo el mundo. Y en aquel tiempo usó a los judíos para revelarla. En este tiempo, en el Nuevo Testamento, usó a Jesucristo para revelarla. Y en nuestros tiempos, ¿a quién está usando? A la iglesia, a nosotros. Su pueblo nos está usando a nosotros, o nos quiere usar a nosotros, pero depende de nosotros si nos vamos a dejar ser usados por Él o no. Depende de nosotros si nos vamos a dejar ser usados por Él o no. Versículo 2 de Isaías 14 dice, habrá pueblos que tomarán a los israelitas y los devolverán a su lugar, y en la tierra del Señor les servirán como esclavos y esclavas. Los israelitas dominarán a quienes antes los dominaron y serán los amos de quienes los oprimieron. De nuevo, cuando los israelitas vuelvan a su tierra después de su cautiverio, habría personas del país de donde
iban a salir, que finalmente se convertirían en sus siervos. Y podemos ver que en el reino milenial de Cristo, los que somos parte de su pueblo, judíos y gentiles, vamos a gobernar juntamente con Él, ¿sí? Y muchos testigos de Jehová me han preguntado, ¿y sobre quiénes van a gobernar? Y mi respuesta es, pues sobre ustedes. No quieren creer que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Va a haber gente sobre la cual el pueblo de Dios va a gobernar, y la gente sobre la cual el pueblo de Dios va a gobernar son aquellos que no quisieron creer en Dios, no quisieron creerle a Dios y se quedaron en la tierra durante la gran tribulación y crecieron y se multiplicaron, etcétera, etcétera. No me voy a meter en detalles de eso, pero eso es de lo que se trata. Así también, cuando los judíos iban a salir de Babilonia, iba a haber gente que iba a ir con ellos, y ellos iban a convertirlos en sus siervos, e iban a dominar a quienes antes los habían dominado, y van a ser los amos de quienes los oprimieron. Versículo 3, y cuando el Señor te haga descansar de tus trabajos y temores, y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia: vaya fin que tuvo el tirano, vaya fin que tuvo su arrogancia. Suena así como a burla, ¿verdad? Suena así como, era nomás el que se creía mucho, el tirano. Ve nomás a dónde lo llevó su arrogancia. ¿Sí? Entonces, después de su cautiverio, cuando hubieran regresado a su tierra y se volvieran a Dios una vez más, iban a poder disfrutar del descanso y la paz que solo se podía tener en la presencia de Dios. Pero noten que para poder volverse y tener esa paz y tranquilidad que se podía tener solo en la presencia de Dios, noten lo que les tuvo que pasar. Tuvieron que ser reprendidos por Dios, tuvieron que ser disciplinados por Dios, tuvieron que ser echados de la tierra por Dios, tuvieron que ser llevados a Babilonia con garfios en los cachetes, con anillos en la nariz, porque así era como los jalaban. Tuvieron que ser llevados cautivos y muchos de ellos puestos en servidumbre. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, siendo que en la tierra tenían todo lo que necesitaban. En la tierra tenían la bendición de Dios, podrían haber vivido para toda la eternidad, se podría decir, sin ningún problema. Pero ¿qué decidieron hacer? Decidieron rechazar la paz de Dios porque decidieron no tomar en cuenta lo que Dios les había dicho en sus palabras. Dios les había dicho en su palabra. Y de nuevo eso se transfiere también a nuestro tiempo. ¿Sí? Porque nosotros también en Cristo tenemos la oportunidad de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, aun cuando a veces las cosas no van como nosotros queremos. Pero cuando decidimos buscar esa paz y esa tranquilidad por medios externos a Dios, por medios mundanos, por medios que el mundo nos dice que deberíamos usar, entonces estamos corriendo el peligro de tener y pasar por situaciones mucho más peores, valga la redundancia, por no estar con Dios, por no caminar con Dios. Entonces, después de su cautiverio, cuando hubieran regresado a su tierra y se volvieran a Dios una vez más, podrían disfrutar del descanso y la paz que solo se puede tener en la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que esa paz, sí, ese descanso, lo podemos disfrutar en su presencia, porque las Escrituras están llenas de pasajes bíblicos que nos hablan de dónde podemos encontrar esa paz, de dónde podemos encontrar ese descanso, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la tormenta. ¿Sí? Uno de mis salmos preferidos es el Salmo 23. En el Salmo 23, los versículos 1 al 6, noten lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y eso me hace sentir ¿qué? Paz y seguridad, tranquilidad. Versículo 2, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. ¿Qué me hace pensar eso? Que el Señor, si voy y lo busco, Él me va a llevar a un lugar tranquilo, en donde pueda estar seguro, en donde pueda yo tener comunión con Él, ¿sí? En donde me va a alimentar con lo más fresco de su palabra. Sí, no me va a llevar a comer a un pastizal que está todo lodoso, todo sin nada de pasto. Me va a llevar a comer a un lugar
sabroso, en un lugar en donde voy a ser fortalecido, que es su palabra. Versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. ¿Para qué? Para hacer honor a su nombre. De nuevo, el Señor tiene que hacer honor a su nombre. Lo que hace por nosotros lo hace por causa de su nombre. Porque Él, no pudiendo prometer por nadie mayor que Él, porque Él es la máxima autoridad, prometió por sí mismo que Él nos iba a dar esa paz, esa tranquilidad en Cristo Jesús. Y si lo prometió por sí mismo, podemos estar seguros de que lo vamos a tener. Versículo 4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío o el valle de sombra de muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Vamos pasando por el valle de sombra de muerte, volteamos a ver a nuestro pastor y vemos que trae la vara en la mano, listo para darle de golpes al lobo si viene y nos ataca, y seguimos caminando tranquilos. Seguimos caminando tranquilos. Versículo 5, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Todo eso debe incitar en nosotros una seguridad tremenda en Dios. Todo eso debe incitar en nosotros un deseo, un hambre de buscarlo diariamente para poder experimentar para esa vida de completa satisfacción en Él. Y luego el versículo 6 dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán, ¿cuánto? Todos los días de mi vida, y finalmente en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Entonces está hablando de aquí hoy, sí, pero también está hablando del futuro con Él en el cielo, en donde no vamos a estar por largos días, vamos a estar ¿por qué? Por toda la eternidad. Oh my goodness, si eso no nos da seguridad, aún cuando estemos pasando por las situaciones que estamos pasando, ¿qué más queremos? 20 nuevos presidentes no nos pueden dar ese tipo de seguridad. Pero esa es la seguridad que tenemos en Él. En el Salmo 116, el versículos 5 al 7 dice, el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es ¿qué? Todo bondad. El Señor protege a ¿quiénes? A la gente sencilla. Yo estuve muy enfermo y Él me levantó. Alma mía, ya puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad. Estate tranquila, alma. Estate tranquila. Sí. Si el Señor te llamara a su presencia y Él te ha tratado con bondad aquí en la tierra, imagínate la bondad que vas a recibir allá en su presencia. Si el Señor ya te ha mostrado cuánto te ama aquí en la tierra, imagínate lo que te espera allá en el cielo. Estate tranquila, alma mía. No te preocupes, no te afanes. No estés preocupado porque Dios es fiel. Por eso el Señor Jesucristo, parado en las puertas de Jerusalén, en Mateo 11, los versículos 28 al 30, dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán que descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Ahora, cuando habla aquí de vengan a mí todos ustedes los que están cansados o agotados, como dice la Reina Valera 60, de tanto trabajar, está hablando de aquellas personas que han luchado toda su vida para de alguna manera estar bien con Él, para de alguna manera asegurarse de sus bendiciones, que han estado tratando de vivir una vida religiosamente derecha para poder obtener así las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios no se obtienen por vivir una vida así. Las bendiciones de Dios se obtienen por creer en lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y cuando le creemos y somos salvos, eso va a producir en nosotros la obediencia que Dios quiere ver en nosotros hacia Él. Sí, pero no al revés. Hay mucha gente que vive tratando de ser obediente, porque si no soy obediente, el Señor me va a agarrar a coscorrones. Mis hermanos, si nos fuera a agarrar a coscorrones, espiritualmente hablando, por ser desobedientes, ¿cuántos tendríamos la cabeza llena de chipotes ya?
¿Cuántos traeríamos? Unos golpes tremendos. Pero no es así. Vivimos por fe en Él. Hemos puesto nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Por lo tanto, somos salvos y el hecho de que somos salvos produce en nosotros esa obediencia que Él espera de nosotros. ¿Sí? Entonces, mientras esta profecía continúa desde el contexto de Isaías 13, lo que estamos leyendo ahorita en el capítulo 14, es importante que recordemos que Isaías tiene dos aspectos de cumplimiento profético en mente. Esto es lo que les dije, el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano. Y vamos a poder distinguir entre el uno y el otro cuando lo veamos todo en contexto. Hoy obviamente no vamos a poder cubrirlo todo. Pero primero está el cumplimiento inmediato y parcial también, concerniente al imperio de Babilonia y su rey. Noten lo que dice de nuevo el versículo 4 de Isaías 14. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Vaya fin que tuvo el tirano, vaya fin que tuvo su arrogancia. En el capítulo 5 de Daniel, y lo vimos hace un par de semanas, el reino de Babilonia le había sido transferido a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y este rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estaba celebrando una gran fiesta en su palacio. Y mientras estaban en esa gran fiesta, estaba, como toda buena fiesta, tomando vino con sus amigos. Y cuando está tomando vino y anda medio atarantado, les dice a sus siervos, traigan los utensilios, los vasos de oro que trajeron del templo de Jerusalén. Y empezaron a usarlos para seguir tomando y emborrachándose en la fiesta que estaban teniendo. Mientras estaban haciendo esto, aparece una mano, se nos dice en Daniel 5, aparece una mano que escribe algo en la pared que era Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Se acuerdan? Ok, Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Y qué quiere decir? Ok, ahorita les vamos a decir. Okay. Belsasar, así como lo había hecho su padre Nabucodonosor antes que él, manda llamar a Daniel para que Daniel le explique la visión. Y Daniel le recuerda a Belsasar todo lo que había pasado a Nabucodonosor y de cómo al final se había humillado ante el Señor y lo había reconocido, lo había alabado, lo había engrandecido y glorificado como el Rey del cielo. En las palabras de Nabucodonosor dijo, porque todas sus obras de Dios son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Entonces Nabucodonosor se arrepintió, Nabucodonosor se humilló, Nabucodonosor reconoció a Dios, ¿verdad? Como el Dios, el Rey del cielo. Pero no fue así con Belsasar. Si quieren buscarlo en Daniel capítulo 5, lo voy a leer, si lo quieren leer junto conmigo lo pueden buscar. En Daniel capítulo 5, los versículos 22 al 31, Daniel hablándole a Belsasar dice, pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad se ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven ni oyen nada ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es, Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad, de Belsasar, y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Versículo 28, Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Versículo 29 dice, Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que fuera proclamado como el tercer señor del reino. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años.
Este es el primer cumplimiento entonces de la profecía que estamos leyendo. Cuando esto llegue a suceder, cuando esto va a llegar a suceder, es la profecía, es el cumplimiento de la profecía en el tiempo que se escribió. ¿Sí? Belsasar se va a enorgullecer, Dios lo va a humillar y le va a quitar el reino y lo va a dividir entre los medos y los persas. Pero va a haber un segundo cumplimiento de esta misma profecía, aunque distante, y finalmente sí se va a cumplir con el reino espiritual de Babilonia. Ahora de nuevo, el reino espiritual de Babilonia no es una ciudad, no es una nación. El reino espiritual de Babilonia es un sistema de pensar, una manera de pensar, un sistema mundial. Y el rey de ese sistema, ¿quién creen que es? Satanás, el diablo. El rey de ese sistema es el diablo. Y va a llegar el día en el que esa Babilonia, ese sistema mundial y el rey de ese sistema van a caer por última vez. Van a caer por última vez. Y ya no van a poder molestar más a los habitantes del mundo. Pero eso va a ser al final de los tiempos. ¿Sí? Se nos habla de ello en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 al 8 dice: Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Versículo 7. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y luego en el versículo 8 noten: a ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Díganme, el sistema mundial, el sistema que está rigiendo en el mundo ahorita, ¿trae perversión sexual? Ni es cierto, ¿verdad? Todo se trata de eso. La transexualidad, la homosexualidad, my God, no quiero ni siquiera hablar detalladamente de ello. Todo tiene que ver con la perversión sexual. Los medios de comunicación, todo tiene que ver con la perversión sexual. Este es el sistema de gobierno, la Babilonia de las cuales se está hablando aquí, de la cual se está hablando en el capítulo 14 de Isaías en la segunda parte. En Apocalipsis capítulo 16, los versículos 17 al 20, noten lo que dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía: todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó ¿de quién? De la gran Babilonia, y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira, y todas las islas y los montes desaparecieron. Esto es lo que le espera a este sistema mundial. Esto es lo que le espera al sistema mundial y a su rey, Satanás. Y es importante que recordemos que este es un sistema y que el rey es Satanás, por lo que vamos a ver en la segunda parte del capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 18, los versículos 1 y 2, dice: después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. ¿Saben qué veo yo? El infierno. El infierno. En donde Satanás, con todo su sistema de gobierno, con toda su manera de pensar, con todas sus formas de sonsacar a los hombres, va a ser echado finalmente para que ya no moleste más a la humanidad. De nuevo los versículos 3 y 4
de Isaías 14. Y cuando el Señor te haga descansar de tus trabajos y temores y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Pero ahora el segundo rey de Babilonia. Vaya fin que tuvo el tirano. Vaya fin que tuvo su arrogancia. Pero ahora se va a estar diciendo sobre quién. Sobre Babilonia y Satanás. Y entonces nosotros, como el pueblo de Dios, vamos a decir, ahí está el tirano. Ahí está lo que le causó su soberbia. Fue echado al abismo, fue echado al infierno, castigado por el resto de la eternidad, juntamente con todos aquellos que no quisieron escuchar la voz del Señor. En otras palabras, en estos pasajes, mis hermanos, se nos está contando el final de la historia de Satanás antes de que suceda. Se nos está diciendo lo que le va a pasar. Oí un dicho hace mucho tiempo que dice, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Claro que Satanás no puede recordar nuestro pasado, nosotros conocemos muy bien nuestro pasado, no necesitamos que nadie nos lo recuerde. Pero creo que va algo de acuerdo con esto. El comentarista David Guzik escribe en su comentario de este pasaje, lo quise copiar casi exactamente para que se dieran cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Por qué es que Dios le dice a su pueblo, ya sea en el sentido inmediato, o sea, cuando se escribió la profecía, o final, cuando suceda lo que dice en el libro de Apocalipsis, el destino de Babilonia y de su rey? Es la pregunta que hace. La respuesta es esta: para que podamos vivir y pensar ahora, sabiendo el destino final del sistema mundial de Satanás. Constantemente hemos dicho, si hubiera sabido entonces, no sé si ustedes lo hayan dicho alguna vez, pero si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo hubiera hecho. ¿Alguna vez han dicho eso? Si hubiera sabido en aquel tiempo lo que iba a suceder ahora, jamás lo habría hecho. Desafortunadamente, mis hermanos, eso se dice una vez que nos damos cuenta de lo mal que salieron las cosas, ¿no es cierto? Por eso decimos, si hubiera sabido entonces, pero no lo sabíamos. Por lo tanto, tomamos las decisiones que tomamos y ahora estamos en donde estamos. Ahora, escuchen esto, por favor, presten atención a esto. Aquí Dios nos da la oportunidad de saber ahora lo que vamos a ver entonces. Y así nos está dando la oportunidad de que con ese conocimiento podamos afectar nuestra forma de pensar y de vivir en este tiempo. ¿Sí? Ahora, una última pregunta. Y les prometo que es la última pregunta. Sabiendo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras acerca de lo que va a pasar con ese sistema mundial y su rey Satanás, ¿quién en su sano juicio se alinearía con el sistema mundial de Satanás? ¿Quién? Dije sano juicio, ¿ok? ¿Quién en sus sanos juicios voluntariamente se alinearía con el sistema mundial de Satanás? ¿Quién? Nosotros ya hemos decidido que no nos vamos a alinear con ello, pase lo que pase, ¿no es cierto? Ok, nadie dijo amén, ok. Nosotros ya hemos decidido que no nos vamos a alinear con él, pase lo que pase, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién? Porque ¿saben qué, mis hermanos? Hay millones y millones y millones, billones de personas que están alineados con el sistema mundial de Satanás y su rey, que no se dan cuenta de lo que va a pasar. Pero el Señor ya lo dijo. ¿Y saben cuál es la persona que, a pesar de todo lo que se nos dice en las Escrituras acerca de este sistema mundial y de Satanás, de todas maneras se mantiene alineada con Satanás? La persona que no le cree a Dios. La persona que no le cree a Dios. Que lee la palabra y decide, no entiendo nada y no me interesa escudriñar para ver lo que es lo que está diciendo.
Yo voy a seguir viviendo mi vida y nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y si a mí me parece bien y no le hago daño a nadie, yo lo voy a seguir haciendo. Y cierran los ojos y cierran los oídos a toda la verdad que la palabra de Dios nos dice y siguen tercos. ¿Y saben qué? Dicho de mi mamá, el que por su gusto muere. Mis hermanos, Dios nadie va a poder decir, es que no supe, es que no me dijeron, es que Dios ha manifestado su voluntad y su deseo de salvar al mundo de todas las maneras posibles desde el principio. Pero el hombre ha decidido seguir en sus propios caminos, haciendo lo que a él le parece mejor. Y si decidimos seguir en ese camino, los que decidan seguir en ese camino van a tener el mismo fin que Satanás y la Gran Babilonia. Entonces, ¿vale la pena? Pregunto yo, los que están aquí, a los que están viéndonos por Facebook, a los que nos van a ver en YouTube después, ¿vale la pena? Sabiendo lo que va a pasar a Satanás y a ese sistema mundial, ¿vale la pena? Sabiendo que las bendiciones que tendremos en el cielo, no hay nada aquí en la tierra, por hermoso que sea, que se pueda comparar. ¿Vale la pena? Yo digo que no. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, sin siquiera decirle a dónde lo iba a llevar, se nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios nos ha dicho exactamente a dónde nos va a llevar, ¿no es cierto? Dios nos ha dicho exactamente a dónde nos va a llevar. No es como que vamos a ciegas. Como peregrinos siempre vamos rumbo a casa para donde sea que vayamos. Entonces Él nos ha dicho exactamente a dónde nos a dónde nos va a llevar y cómo llegar ahí. La pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el pasaje que hemos estudiado esta noche. Te damos gracias, Señor, por la forma en la que abres, Señor, las Escrituras a nuestros ojos por el poder de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestros corazones, alumbre nuestro entendimiento, que podamos entender lo que nos estás diciendo con la claridad que lo dejaste escrito, Señor, y cuando haya cosas difíciles de entender, que no nos demos por vencidos, sino que busquemos con el poder de tu Espíritu escudriñarlas para saber exactamente lo que nos estás diciendo, para que nuestra fe sea más y más arraigada en lo que tu palabra nos dice, Señor. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí con nosotros esta noche y por cada persona que está viéndonos por Facebook y YouTube, Señor, te pido que a cada uno de nosotros, donde sea que nos encontremos, Señor, tú hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente, hables a nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, para que estas cosas queden bien confirmadas en nosotros y podamos con toda confianza, Señor, saber que lo que tú nos has prometido está seguro en tu mano. Mantenernos siempre en tu voluntad, mantenernos siempre en el centro de tu palabra, Señor, para que podamos disfrutar de las bendiciones que solamente tú puedes dar tanto aquí en la tierra como en el cielo. Por las personas, Señor, que todavía no han creído, que conocemos que todavía no han creído. Señor, te pedimos que si llegan a ver este video, llegan a escuchar este mensaje, Señor, que se den cuenta de que no vale la pena. El sistema de este mundo mismo, Satanás, todo va a pasar, pero tu palabra no pasará jamás. Tu palabra es fiel, tu palabra es en lo que podemos confiar, en lo que podemos poner, Señor, toda nuestra esperanza. Así es que Dios sigue guiándonos, sigue enseñándonos, sigue dirigiéndonos y sigue fortaleciéndonos, Señor, por esa palabra santa con la cual nos lavas, con la cual nos santificas, con la cual nos purificas, nos edificas y nos preparas para lo que viene. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios les bendiga.